Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Declamando a mis hermanos porque la palabra de Dios hay que tener respeto, ¿cierto? Hay que estar siempre clamando para que el Señor sea quien hable y no el hombre. Amén. Vamos a buscar la palabra del día de hoy en Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el 6. Deuteronomio capítulo 28, desde el 1 hasta el 6. Amén. Y a medida que van encontrándolo, se van poniendo de pie. Los que pueden hacerlo, los que no, sentaditos. Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 6. Les damos la bienvenida también a los hermanos que están a través de internet, participando virtualmente en este servicio. Amén. Del 1 al 6. Capítulo 28, versículos del 1 al 6. Amén. Estaremos leyendo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. Tomen asiento nomás, mis hermanos. La palabra del Señor, hasta un poquito más de, hasta Jueces, si no me equivoco, no, hasta Josué, relata todo lo que pasó desde la creación hasta que el pueblo de Israel se llegó a la tierra prometida. Amén. Y en eso Dios creó mandamientos, Dios le dieron estatutos, ordenanzas al pueblo de Israel, el cual resumía cuentas hasta los 10 mandamientos y muchas festividades. Pero lo que más le encargó Dios al pueblo era la obediencia del mismo hacia las ordenanzas de Dios. Entonces, mis hermanos, en esta palabra podemos entender y la condición que le da Dios al pueblo de Israel por sobre todas las cosas es la obediencia a los mandamientos de Dios. Primero que todo, siempre la obediencia, aunque el pueblo sabemos que falló muchas veces, una y otra vez pecó delante de Dios, cayó en ídolos, cayó en pecado, cayó en diferentes cosas desde el inicio, desde que salieron desde Egipto, iban reclamando algunos, siempre fallando, siempre pensando humanamente que estaban mejor en Egipto, siempre pensando que estaban mejor como esclavos, ¿cierto? Pero el Señor, Jehová, siempre les fue fiel, siempre mantuvo su palabra, siempre mantuvo esa palabra que si Él decía, tú me obedeces, yo te bendeciré. Si tú me eres fiel, nunca te faltará nada. Y sabemos que a través de la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue cautivo, fue esparcido, y por la misericordia de Dios fue reunido una vez más, ¿cierto? Pero en este tiempo donde Moisés lideraba al pueblo y Jehová Dios hablaba directamente con él, estas bendiciones y estos estatutos eran solamente para el pueblo de Israel. No había otro pueblo el cual tuviera este beneficio, si lo ponemos de esa forma.
Hasta que un día el Señor, nuestro Dios, se compadeció de toda la humanidad y mandó a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Y así tenemos el privilegio, cada uno de nosotros, de ser llamados hijos del Señor. Ciertamente, aquí en esta palabra que acabamos de leer, el pueblo tenía ovejas, tenía ganado, tenía campos donde cultivaban sus alimentos. Y ciertamente nosotros en este momento, en estos tiempos, no hacemos lo mismo, a lo mejor lo compramos, ¿cierto? Y si usted me dice, esa palabra a lo mejor no nos llega, a lo mejor no es para nuestros tiempos, pero la verdad que la bendición de Dios nunca ha faltado en nuestros hogares. Y eso es lo que quiero, o eso es lo que Dios me hizo sentir en este día, de hacernos entender a cada uno de nosotros, partiendo de mí, que el Señor tiene todas las bendiciones disponibles, pero la diferencia es que nosotros no las podemos ver muchas veces porque pensamos que solamente lo material son bendición de Dios. Solamente si nosotros tenemos una buena situación económica, estamos bendecidos. Y la verdad que ya solamente, como dijo nuestro hermano Ricardo, solamente al abrir nuestros ojos en la mañana ya somos bendecidos por nuestro Dios. Ya estamos tenemos más de un motivo para agradecer a nuestro Dios. Yo me recuerdo, mis hermanos, que en un tiempo yo pensaba que el Señor no me tomaba en cuenta, que Dios no me pescaba, ¿cierto? Que Dios, a lo mejor uno oraba y como oraba sin fe, porque estaba apartado del camino de Dios, tenía esa sensación de que el Señor no los tomaba en cuenta, que no los bendecía, pero un día me di cuenta que el Señor siempre estuvo ahí, que Dios siempre estuvo conmigo, que nunca me falló, y a pesar de que yo fui malo, me aparté de sus caminos, me aparté para mal, ¿cierto? Me aparté para dejarme llevar por este mundo que a lo mejor uno puede decir, estaba feliz yo en el mundo, estaba contento, pero a la misma vez estaba vacío. Sentía que nada me llenaba, que nada podía llenar lo que Dios llenó o que llena en este momento. Amén. Y yo me recuerdo, mis hermanos, que muchas veces he escuchado que a los hijos de Dios ni el pan ni el agua le va a faltar. Y así ha sido hasta el día de hoy. Yo me recuerdo, mis hermanos, que cuando yo era pequeño vivía en las casas de mis padres. Mi padre tuvo una época donde no tuvo trabajo, donde su empresa donde trabajaba quebró. No sé si algunos la recuerdan, que era Machaza. Él trabajaba ahí y de un día a otro la mayoría de los trabajadores fueron despedidos. Entonces pasamos un periodo donde mi padre era el único que trabajaba, mi madre no trabajaba y éramos 3 hermanos. Pero yo recuerdo, nunca mi madre me dijo hoy día no hay almuerzo porque no tenemos. Hoy día no hay comida porque no tenemos. Hoy día no hay agua porque no tenemos. Nunca escuché de los labios de mis padres decir que no había comida porque lo faltaba. Y hasta el día de hoy ha sido igual. Siempre Dios me ha bendecido desde el abrir de nuestros ojos hasta el dormir. Dios nos protege, nos cuida, nos hace dormir tranquilos, porque sus promesas desde que el día que Jesús murió por nosotros, todas las promesas de este libro maravilloso también son para nosotros. En Salmos, no me recuerdo el número, pero dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú nos hace vivir confiados. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, ha sido así. Hasta el día de hoy, Dios vela por mi vida, me da el alimento, me da el pan, me da el agua, me da un hogar, me da una hermosa familia. Incluso aquí mismo podemos ver
Yo cuando conocí a nuestros pastores, ellos tenían un solo nieto, ahora tienen 1, 2, 3, 6, 8, 7, 7. Amén, son 6 nietos más, 8 nietos. Amén. Y la palabra de Dios nunca, o por lo menos yo nunca he escuchado decir que el Señor te va a bendecir con un auto, que el Señor vaya a tener 2 autos, uno para cada uno, sino que aquí podemos ver reflejado en esta palabra que el Señor dice, bendito serás, bendito el fruto de tu vientre, dice acá. Y lo podemos ver en cada uno de nosotros. Por ejemplo, mis hermanos, podemos ver la familia de nuestro hermano Cristian, nuestra hermana Nicole. Y perdonen que los ponga de ejemplo, pero todas esas veces que a lo mejor ustedes tuvieron que dejar solos a sus hijos por venir a este lugar, Dios les ha pagado con 3 hermosas vidas que aman a Dios. Y que desde el más pequeño de ellos quiere trabajarle al Señor de tan pequeño. Yo me recuerdo que a la edad que tenían ellos, yo no estaba ni ahí con predicar, no sentía, era un niño, vivía como niño, pero ellos, gracias al amor de Dios, que ha sido fiel, ellos están en estos momentos gozosos y con muchas ganas de trabajarle a Dios. Vemos a nuestro hermano Samuelito con su inocencia, dándole la gracia de Dios. Lo podemos ver cuando Él ora. Amén. Y ahí donde podemos ver la bendición de nuestro Dios hacia sus padres y también podemos ver la bendición para la iglesia. Amén. Y mis hermanos, el otro día yo andaba en Avenida Lircay, si no me equivoco, y me paré en un semáforo y había un niño un poquito más grande que nuestro hermano Samuel, pero él estaba vendiendo dulces en la calle para ayudar a su familia. Yo no conozco los motivos de por qué ellos pasan esta necesidad y tiene que ese niño salir a la calle y ayudar a sus padres. Pero yo le daba gracias a Dios porque todos los que estamos acá no tenemos esa necesidad de ir de hasta que los niños tengan que ir a ayudar a sus padres a trabajar. Amén. Le daba gracias a Dios porque ninguno de mi familia se fue en este COVID. Desde mis abuelos que tienen 86 años y mi abuelita tiene 83. Gracias a Dios, desde ellos, que son los mayores, hasta el más pequeño, Dios los ha cuidado. Dios los ha protegido, Dios los ha puesto en su misericordia y en su amor. Y podemos ver, mis hermanos, que ninguno de nosotros que estamos en este lugar, aunque seamos pocos, aunque seamos los mismos de siempre, ¿cierto? Tenemos la necesidad de ir a pedir alimento, de ir a salir a los semáforos, a trabajar, sino que Dios nos ha bendecido con un trabajo estable, un trabajo digno, un trabajo bueno que hasta el día de hoy Dios ha sido misericordioso. Amén. Y recordemos, mis hermanos, que las bendiciones o la añadidura material, si Dios, a lo mejor nosotros podemos pedir una casa, un hogar, pero eso va a pasar y eso, imagínese, mi hermano, que usted le pide al Señor con tanto esmero, con tantas ganas, un hogar. Señor, yo quiero un hogar propio. Y yo creo que no es malo pedir al Señor esas cosas, tener lo propio, no es malo, pero si es más importante que lo espiritual, ahí ya estamos haciendo una falta. ¿Y en qué sentido? Lo espiritual es para siempre, porque el Señor da, ya sea un don, una habilidad, y Dios no la quita. Amén. Pero una casa, mis hermanos, o un vehículo, si nosotros nos da el Señor, por ejemplo, a mi esposa nos ha dado un hogar, pero el día de mañana no sabemos si un incendio la puede destruir completamente. Nos llevemos mañana un vehículo, nos roban y ahí quedamos, sin nada.
Pero las bendiciones espirituales, mis hermanos, son eternos y ni el enemigo las puede quitar, ni el enemigo los puede arrebatar. Y la vida de nuestros hermanos, los que estamos aquí, podemos, a lo mejor ni la mitad de nosotros tiene una casa propia, pero tiene un techo donde vivir. Y el Señor no ha fallado en eso. Aunque usted diga, yo pago arriendo hace años, pero el Dios le ha dado el salario, le ha dado la fuerza para poder salir a trabajar y poder pagar ese arriendo, poder pagar todo lo que usted necesita, poder pagar el alimento. Y aunque a veces no tenemos, Dios ha sido fiel. A mí me pasó una cosa bien curiosa que no me di cuenta hasta que me pasó, lógicamente. Cuando yo estaba soltero, y no es porque haya estado casado, es que estoy pasando este problema, sino que cuando yo estaba soltero tenía muchas cuentas de crédito, ¿cierto? Unas tarjetas que yo podía contar a disposición de lo que quería. Y gracias a Dios nunca me faltó. Gracias a Dios yo nunca tuve la necesidad de a lo mejor reventar la tarjeta porque no me faltaba para comer. Pero cuando empecé a creer en estos caminos, cuando volví en estos caminos, gracias a Dios, eso empezó a decaer. La economía empezó a decaer, ¿cierto? Pero hasta mucho tiempo después no entendí por qué. Cuando estaba en el mundo nunca tuve necesidad económica. Y cuando me volví al Señor, sí, a lo mejor pasé necesidad, entre comillas, económica, que a lo mejor no me alcanzaba para pagar las cuentas, ¿cierto? Pero gracias a Dios el pan y el agua nunca me faltó. Y Dios empezó a sacar las tarjetas, empezó a sacar la cuenta corriente, ¿cierto? Pero era solamente para que aprendiera yo, junto a mi esposa, a depender solamente de Dios. A depender solamente de la misericordia de Dios, porque hasta el día de hoy no me ha fallado. Aunque no tenga plata en la cuenta, Dios de alguna forma ha sido el benefactor o el que ha mantenido mi hogar. No le digo, mis hermanos, que mi casa es la más grande, pero es lo que el Señor me ha dado y es lo que necesito en estos momentos. Es lo que Dios me ha dado y con eso soy feliz. Y gracias a Dios nunca me ha fallado. Nunca Dios me ha fallado. Hasta el día de hoy. Y como les dije hace unos momentos atrás, las bendiciones espirituales, a mí también me pasó una cosa bien curiosa que no entendí mucho tiempo después. Yo antes de volver a los caminos del Señor, estaba apartado de Dios, ¿cierto? Mis pastores conocen mi vida porque yo siempre lo he visitado hasta el día de hoy acá. Amén. Y yo venía de vez en cuando y era el único lugar donde yo iba a la iglesia. En Santiago yo no iba a la iglesia, mis papás me invitaban y yo decía no, yo iba de vez en cuando. Pero llegó un día que fui a la iglesia, ¿cierto? Y Dios, en su misericordia, en el coordinador, dijo, este día hay una bendición para un hermano. Y resulta que era para mí. Y uno siempre está ahí en la banca y dice, no, para mí no, ojalá no. Y al final, Dios sabe. Y Dios me dio esa bendición. Y yo ese día la tomé, ¿cierto? Con toda la fe. Y yo no supe, si usted me preguntaba al salir del servicio, ¿qué era la bendición? Yo le hubiese dicho, ¿sabe qué, mi hermano? No tengo idea. Porque no lo entendía. Hasta que un día lo entendí. La bendición que ese día Dios me dio era poder volver a sus caminos con amor, porque Dios me llamó y me dejó volver a los caminos del Señor con mucho amor. Me tenía preparado una familia, me tenía preparado un hogar, ¿cierto? Yo no tuve que, por necesidad, volver, por necesidad, me refiero a aflicciones, a algún problema físico, a algún problema espiritual. Dios me permitió volver, ese día me dio la bendición de volver a sus caminos con amor, con paz y con mucha paz del Señor, que el mundo no entiende, que el mundo no sabe
y no podemos explicarle lo que es la paz del Señor. Porque en mi familia, a pesar de que mi hermano haya tenido muchas dificultades hasta el día de hoy, ya sean espirituales, ya sean problemas con depresión, lo que el nombre que el mundo le ponga, Dios hasta el día de hoy lo tiene con vida y con salud. Hasta el día de hoy aún tiene tiempo para poder alabar a este Dios bendito y llegar a sus caminos. A pesar de que él haya atentado con su vida, Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso, porque hasta el día de hoy está en pie y todavía tiene tiempo para poder llegar a los caminos del Señor. Amén. Y como les contaba a mis hermanos, ese día yo no entendía qué es lo que era, pero gracias a Dios, en su debido tiempo lo pude entender. Gracias a Dios, en su debido tiempo, entendí la misericordia del Señor que estuvo hasta el día de hoy y ha estado hasta el día de hoy conmigo. Y le doy gracias a Dios porque puedo decir que Dios ha multiplicado mi familia. Podemos ver que mi esposa lleva un niño en su vientre. Y yo eso lo veía tan lejano, lo veía tan lejos, y yo decía, no, yo ya a esta altura de mi edad, a los 33 años, dije, no, ya se me pasó el tren. Yo decía, ya no voy a tener a lo mejor una familia. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, me demostró que no era así, que Él tenía todo preparado, tenía todo listo. Lo que solamente faltaba que yo diera el paso de fe. Porque sabemos que ninguno de nosotros vio morir a Jesús. Ninguno de nosotros vio las maravillas que Dios hizo. Y aún así creemos. Por eso alabo y bendigo el nombre del Señor. Yo me siento muy bendecido, porque a pesar de que he fallado muchas veces, yo siempre voy a decir que el Señor es el único que no falla, el único que no es mentiroso, el único que no se equivoca. Porque a pesar de mis hermanos, que mi esposa podemos decir, porque el Señor nos juntó a nosotros, nos bendijo y Dios preparó todo para que para ese día que nos casamos, que dijimos sí delante de la presencia del Señor, nos unió y nos hizo una sola carne, como dice la palabra de Dios. Y muchas veces cuando uno pelea, tiene discusiones, dice, a lo mejor el Señor se equivocó, o a lo mejor el Señor, no sé, a lo mejor nos faltaba tiempo para casarnos, nos faltaba tiempo para estar juntos, pero Dios de una u otra forma nos demuestra que no fue así. Que el tiempo de Dios es perfecto, que el tiempo de Dios no se equivoca, que es el preciso en la vida de cada uno. Todas estas bendiciones que podemos ver, al abrir nuestros ojos, tener alimento, tener un hogar, un techo sobre nuestras cabezas, me da a entender que Dios da las bendiciones y las da para siempre. Amén. Dios bendiga su vida. Espero que podamos gozarnos en toda la misericordia que tiene Dios para con nosotros. Y sigamos orando por esa persona que en su familia le falta, que en su familia no cree en Dios, que no quiere saber nada de Dios, porque un día mis padres estuvieron igual por mí. Amén. Estuvieron por mí orando, nuestros pastores también estuvieron orando por mi vida, y gracias a la misericordia de Dios aquí estamos, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y no fue por mis acciones, no es aunque yo esté haciendo todo lo correcto delante de los ojos del Señor, no es por eso, es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Y no se preocupen, mis hermanos, que somos pocos, si somos muchos, porque el más importante siempre viene a esta casa, siempre viene a este lugar, ya sea llueva, ya sea haga frío, ya sea haga calor, siempre viene el más importante, que es Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Gocémonos en esas pequeñas cosas
que el Señor nos da. Porque un simple abrazo a nuestros hijos, un simple abrazo a nuestras familias, mucha gente no lo puede tener porque a lo mejor es discapacitada, porque a lo mejor está postrada. Y nosotros con un simple abrazo podemos entender la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, alabo y bendigo el nombre del Señor, porque me he podido dar cuenta que en esas pequeñas cosas Dios ha estado desde siempre en mi vida. Desde siempre, sin importar los errores que yo cometa, sin importar las faltas que yo cometa, Dios es fiel y verdadero. El Dios del universo está con usted, mi hermano, está conmigo. El Dios que creó el universo, el que sostiene la luna, el que sostiene el sol, el que sostiene la tierra en su mano, en su poder. Aunque la ciencia le diga gravedad, sabemos que es poder de Dios. Amén. Hasta aquí el mensaje. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y sigamos orando por el que falta. Sigamos orando por a lo mejor su esposa, su esposo que falta, que llegue a este lugar, porque un día Dios va a hacer misericordia y lo traerá a este lugar. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor sea con ustedes, con cada uno. Y nunca nos apartemos del amor de Dios. Que el Dios les bendiga, mis hermanos.